¿Qué tal, señores? Ya estamos de regreso con un unboxing más, en esta ocasión para piezas de terreno Battlefield in a Box lanzados por Gale Force 9. Y en esta ocasión nos vamos a los ríos, riachuelos, por así decirlo, streams. Si crees que tu mesa necesita un poco más de agua, quizá esta sea una opción. Acompáñanos. Si tienes el tiempo, la habilidad y los elementos, mi recomendación principal sería tratar de hacer estos ríos tú mismo. Sería mucho más económico. Aún así, no todos tenemos el tiempo, así es que esta es una buena opción, una caja de la serie de Battlefield in a Box que lanza Gale Force 9. Ya viene completamente pintado y según esto es para tanto escalas de 28 milímetros, 35 milímetros y también para miniaturas de 12 o 15 milímetros incluso. Estos riachuelos naturalmente se verán muy angostos con miniaturas entre más grandes sean. Así es que sí, mi recomendación es naturalmente ir por los rangos de miniaturas chicas, 12, 15 milímetros, como los Epic Black Powder, por ejemplo, o Flames of War. Tenemos por los costados imágenes de los ríos, sobre todo para aquellas tiendas donde las tienes acomodadas de costado puedas inmediatamente ver qué tipo de terreno estás adquiriendo. En la parte de atrás podemos ver las 6 piezas que vienen incluidas, 12 pulgadas de largo, cuando menos sí tienen eso, son muy largos. Y con 6 de estos puedes cubrir completamente una mesa de batalla grande. También viene una pequeña escala con cuadros de las diferentes bases de miniaturas conocidas con las cuales puedes interactuar con estas piezas. También te incluye un poco de pasto, pasto sintético, no se emocionen, de ese static grass que puedes tú ya añadirles a los bordes de los ríos para crear esa transición de lo que es tu mesa, sobre todo si es de hierba, de pasto, a las orillas de los ríos. Veamos entonces el contenido de nuestra caja. Diseñados en Nueva Zelanda y manufacturados en Malasia, Gale Force 9 ha logrado producir unos excelentes kits de terreno. Naturalmente, dado que son importados desde el otro lado del océano, los precios sí pueden estar bastante altos en este tipo de productos. Lo normal sería pagar $25 americanos por uno de estos kits, pero ya como están las cotizaciones de precios, es muy probable que los encuentres en el mercado americano arriba de los 30 a $35. Las piezas vienen bien protegidas en una bolsa de burbujas y adentro podemos ver que son algo flexibles. Vienen en paquetes envueltos en papel con cinta, muy bien protegidos cada uno de ellos, y las bolsas de hierba estática que de alguna forma logró pasar aduana sin ser detectada. Muy buen trabajo, Gale Force 9. Y podemos ver que hay dos texturas diferentes y dos colores diferentes para hacer mezclas, en dado caso en algunas áreas darle una tonalidad un poco más amarilla, y creo que no es suficiente de hecho para los ríos, para toda la superficie de los ríos, es muy poca cantidad de pasto. En fin, vamos a abrir uno de estos paquetes, vienen muy bien protegidos con cinta, mucha cinta, cubre ambos bordes y también la zona central, mantiene las piezas protegidas. Y como podemos ver, si tiene algo de flexibilidad al tacto. Normalmente las piezas de Gale Force 9 de terreno son en resina. En este caso no es así. Es una especie como de hule grueso, como de esos disfraces de Halloween. Pero también se siente como si fuera una llanta. De hecho, no tiene el olor de una llanta, pero sí tiene cierta flexibilidad y tiende a moldearse a la superficie sobre la que está puesta. Naturalmente, después de tiempo empieza a recuperar su forma. Y aquí podemos ver precisamente algo del detalle en la parte de abajo. Se siente un poco rugoso, pero sí tiene peso. Es una sensación como si cargaras una serpiente. Poco a poco se empieza a doblar en tus manos. El detalle es bueno, la pintura bien aplicada y lo que es el trabajo de la pintura en el río también está bien hecho, aunque demasiado plano. Tal vez necesite un poco de textura en la parte de arriba. Ya hablaremos algunos tips sobre eso. Pero sí, definitivamente puedes usarlas tal cual como salen del empaque. De este mismo material sabemos que hay caminos, por ejemplo, también que puedes utilizar para tus mesas. No hay ningún tipo de unión entre pieza y pieza, es simple y sencillamente se ponen una junto a la otra, pero sí tienen cierta continuidad gracias a esa línea como de agua, como espuma que se forma en la parte central de lo que es el canal.
4 de estas piezas son más o menos rectas, forman a final de cuentas, pese a los dobleces, una línea en recto, y 2 de las piezas son un poco más curveadas, ninguna lo suficientemente curveada como para que cambie de dirección el río, tiende a seguir la misma orientación, norte o sur. Tampoco hay ninguna pieza que cause alguna bifurcación, es decir, como que puedas separar la corriente de tu río en 2 diferentes canales, así es que sí, cuando las pongas en mesa vas a terminar con una línea recta a final de cuentas. Sí tiene un efecto de brillo, lo que es la sección del agua, pero como les había dicho se puede agregar mucho más. Ya sea con efectos mismos de agua que se pueden adquirir de algunas tiendas de hobby a Mod Podge, por ejemplo, que es un sellador que sella en transparente también sobre la superficie, la puedes moldear para que tenga como ese efecto de olas y esto se puede añadir sencillamente sobre cada una de estas piezas. Claro que se corre el riesgo de que pierdan esa flexibilidad o de que se cuartee después y es algo que hay que experimentar. Viendo a detalle, aquí tenemos un poco más de cerca la pieza. Esas formaciones de roca vienen moldeadas también en el color arena a lo largo de toda la orilla del río, medio curveada pero muy, digamos, a nivel, plana. Entonces se pueden pintar en dado caso en otras tonalidades de grises, por ejemplo. Y lo que es el material del que están hechos, esta especie de hule, se siente sólido, resistente. No creo que se pueda dañar muy fácilmente, pero quién sabe con la exposición al agua, al sol o posiblemente ya con el tiempo si se reseque y se pueda cuartear o romper. Con un poco de cuidado, teniéndolas libres de estos efectos, no creo que haya ningún problema. Cada una de estas piezas, como les decía, mide aproximadamente lo que es una base de un Space Marine. De las nuevas, de las 32 milímetros, y aún así alcanza a tocar ambas orillas. Así es que sí, es un riachuelo, como podemos ver en esta escala de los Space Marines. Difícilmente se le puede considerar un obstáculo o camino difícil, simple y sencillamente lo brincan y listo, no hay ningún problema. En esta escala es más que nada una pieza decorativa de terreno, aunque puede seguir cierta narrativa dependiendo de los objetivos de tu escenario. Aquí tenemos otras piezas de Flames of War que son en 15 milímetros. Y estas miniaturas sí lo ven ya como un posible percance en el camino, sí puede ser ya un obstáculo. Sí, ciertamente cubre todo lo que es la base de esta unidad de infantería y sí puede ya considerarse un río. Por lo tanto, ya un obstáculo, un impedimento en el camino. Y así como tenemos a la infantería, también tenemos a los vehículos. En esta situación, misma cosa. No creo que sea lo suficiente como para impedir el paso, pero sí como para obligar una tirada de cross-check para uno de estos vehículos al intentar cruzarlo. Como podemos ver, el ancho es similar a este Sherman y ya estará en nosotros darle las reglas adecuadas a este riachuelo para penalizar el movimiento o darle sus reglas adecuadas. Naturalmente, si lo tuyo es más bien juegos de rol, por ejemplo, también puedes tener mesas muy interesantes luciendo al máximo con estos tonos azules de los ríos que puedes darle a tu terreno. Esto es un ejemplo más o menos con algunas de las otras piezas de escenografía que tiene Gale Force 9. Todos ellos ya prepintadas, nada más le tienes que agregar el pasto. Y estos son otros kits que también tiene Gale Force 9, por ejemplo, para Flames of War, que te incluye los trenes, los caminos y los ríos. Naturalmente los ríos que estamos viendo son un poco más anchos. Este kit incluye los ríos grandes, que son naturalmente los más buscados por los chicos del hobby, nosotros, los clientes. Y este es más o menos el contenido que incluye ese paquete. Como podemos ver, también son de 12 pulgadas de largo cada uno de estos tramos, pero son mucho más anchos. Esto ya nos lleva a abrir la caja de Pandora y vamos a explorar otro tipo de opciones que tiene Gale Force 9, por ejemplo en ríos, en cuanto a ríos se refiere. Hay otros paquetes que incluyen otras opciones de ríos de precisamente mayor ancho y como son los más buscados es más difícil encontrarlos. El kit básico, por ejemplo, de ríos incluye también 6 piezas de 12 pulgadas cada uno y algunas expansiones te incluyen nada más 3, pero te dan la opción de curvear la superficie de tu río o en este caso, por ejemplo, este paquete, los tributaries, incluyen bifurcaciones que son compatibles precisamente con los streams, con los riachuelos que vimos anteriormente. Es decir, la pieza principal del río, el cauce principal es ancho, pero terminan en alguna especie de división que es ya compatible con nuestros riachuelos. Curiosamente, los ríos no son muy abundantes en las mesas de juego, sobre todo en los juegos de fantasía o en los juegos de, por ejemplo, Warhammer 40.000, pero para los históricos, los que les gusta recrear los escenarios históricos, definitivamente son importantes. La mayoría de las batallas importantes que se dieron
tanto en la Segunda Guerra Mundial como en las guerras napoleónicas, incluso antes, en los enfrentamientos romanos estaban muy cerca de algún cauce de río porque eran importantes para reabastecer a las tropas. En fin, espero que este video les haya servido y que se estén aventurando a decorar su mesa. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el siguiente video.